Ahora, en cuanto a los tipos, la tipo de oraciones que hemos estado viendo y la orientación que le hemos dado a estas lecciones acerca de oración, eh, vimos al comienzo que no podemos orar sin conocer la voluntad de Dios. Pero no podemos orar sin conocer a Dios. Si no entendemos, si no conocemos el corazón de Dios, a través de su palabra y a través de pasar tiempo con Él, entonces nuestras oraciones no llegan a ningún lado. Yo les decía también en estos días previos que hay personas que oran, oran y oran y son oraciones que nacen muertas. Porque Dios nunca va a responder ese tipo de oraciones. Algunas ya la respondió y otras le estamos pidiendo algo que está fuera de su voluntad. Y no tenemos porque no sabemos cómo pedir. Hemos estado estudiando y hemos visto que la voluntad de Dios es cuando Él nos oye, ¿cierto? Cuando oramos a Él, Él nos oye. Y si nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Ese domingo cuando aprendimos eso, hubo un mover de Dios fuerte en este lugar. Vimos cómo Él sanó personas, ¿cierto? Pero además, ese día tuvimos que poner en práctica en la tarde todo lo que habíamos aprendido. Y vimos una vez más la gloria de Dios, en este caso, en la vida de nuestra hermana Mandy. Hoy vamos a estudiar algunas clases de oración. Y vamos a seguir con este tema y espero que podamos profundizar mucho más el día de hoy. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu espíritu. Y gracias, Señor, porque confiamos plenamente en lo que tú tienes que decirnos en este día. Señor, eres tú el que está a cargo aquí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas clases de oración. Es como, podríamos decir, hay muchos juegos de pelota, ¿cierto? Tenemos tenis, que se juega con una raqueta. Tenemos handball, que se juega con una pelota alargada, que se tira con la mano. Tenemos fútbol, que es una pelota redonda, que se patea. Tenemos ping-pong, que es una pelota livianita y que se juega con unas paletas en una mesa. Tenemos, etcétera, 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 tantos juegos de pelota. Béisbol, básquetbol, voleibol, montones, rugby. Tenemos un montón de juegos. Hay muchos tipos de oración. Pero muchos cristianos lo que hacen, meten todos los tipos de oración en un saco, lo revuelven y tratan de obtener algo sacando cualquiera de eso. Es como que yo metiera todas las reglas de los juegos de pelota en un saco, todos los tipos diferentes de pelota en otro saco y meto la mano en uno y saco las reglas para jugar tenis y meto la mano en la otra y saco la pelota de handball. Y trato de jugar fútbol. Eso sucede cuando no sabemos y no entendemos cómo funciona. Es como que yo nunca he conocido ninguna señal de tránsito, no entiendo cómo funciona, nada, y yo me subo a un auto eléctrico que le aprieto un botón y anda. Y me voy por la calle. Y no sé de signos pares, no sé de semáforos, no sé de nada. No sé de en qué lugar tengo que ir yo en la vía, no sé nada. Muchos cristianos caminan su vida de creyentes sin saber las reglas, sin poder llegar a un punto, sin poder llegar a la meta, porque no entienden, porque meten todo en un mismo saco y no tienen una mayor claridad de cómo orar. Y eso hace que nuestra oración sea inefectiva. Y una vez les di un ejemplo. Hay personas que
nacemos de nuevo, conocemos al Señor y nos han dicho que Dios es bueno y solamente con esa semilla de fe oramos, ¿cierto? Y al principio oramos, lloramos, como usted quiera. Y en algún momento, por casualidad, como que abrimos la puerta de la respuesta. Pero a veces no entendemos por qué. Y tenemos la respuesta. Pero después, como no entendimos por qué y no sabemos cómo orar, tratamos de orar de la misma forma. Hacer lo mismo, no, si la otra vez lloré, entonces ahora tengo que llorar también. Si la otra vez declaré cosas, entonces ahora voy a declarar cosas también. Para tratar de obtener algún resultado. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración. ¡Wow! Hay más de una oración. Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Una parte del ir es oración. Una parte del ir es antes. Debes orar. Durante debes entregar el Evangelio. Y después oras por la gente que fueron alcanzadas. Tú tienes que, vamos a usar la palabra que aparece en este versículo, suplicas por ellos. Como Pablo decía, ruego por ustedes, que Cristo sea formado en ustedes. Muchas veces tomamos a una persona, le predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo los convence, ¿cierto? Abren su corazón a Cristo y los votamos. O los llevamos a la iglesia y le decimos, aquí está pastor. Pero hay una parte que nosotros debemos hacer, que es orar por las personas nuevas. ¿Qué oramos por ellos? Que Cristo sea formado. No que les falte, que lo entiendan. Que conozcan. Que entiendan quiénes son. Muchos de los cristianos que retroceden en su vida de creyente es porque no entienden quiénes son. No se ven reflejados en la palabra. No entienden. Hay gente, otra vez hablaba con una tía y la tía me dijo, es que voy a una iglesia y no entiendo nada de lo que explican ahí. Le dije, vaya a otra iglesia. Tiene que haber un lugar para usted. Que la palabra de Dios sea abierta. Que usted pueda entender lo que le están explicando. Que no usen palabras tan raras. Y que pueda tomar algo que le sirva en su vida. La Biblia amplificada dice que oremos con toda forma de oración y de súplica. Tenemos que entender que tenemos diferentes reglas. Hay diferentes clases de oración. Algunas son oración de fe, oración de consagración, oración de entrega, oración de acuerdo, oración unida, oración de súplica, oración intercesora, oración de adoración, la oración en el Espíritu. Hay diferentes formas de orar. Hay gente que quiere orar por los enfermos y su corazón es correcto, pero cuando va a orar por los enfermos dice, Señor, si es tu voluntad. Entonces, todo lo bonito que oró antes lo echa a perder con la última frase. O todo lo que pudo aplicar fe. ¿Por qué? Porque alguna vez escuchó que alguien dijo, Señor, si es tu voluntad. Pero no se hace cuando oramos por un enfermo. Porque conocemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ese tipo de oración no se hace de esa forma. Hay gente que dice, Señor, necesito un trabajo, Señor, gracias, si es tu voluntad. La otra vez alguien me decía, he creído por mi sanidad. Y luego seguía conversando y me decía, pero yo no entiendo por qué Dios no me ha sanado. Debe ser que tengo que esperar el tiempo de Dios y su tiempo no es mi tiempo. Y después me decía, sí, pero por su llaga yo he sido sanado. Entonces yo dije, algo está mal en su oración. Le dije, ¿has leído la Escritura? ¿Estás orando de acuerdo a lo que está escrito? ¿Qué dice Dios acerca de la sanidad? ¿Qué dice Dios acerca de la sanidad? Dice, por su llaga hemos sido sanados. ¿Cuándo es el día de sanidad?
Hoy es el día que hizo el Señor, ¿cierto? Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy. No es mañana, no es pasado. Él ya nos mostró su voluntad. Entonces a veces oramos con las reglas, con la pelota de ping-pong, tratamos de jugar rugby. Y no resulta. Vamos a terminar mal. ¿Cierto? Porque no resulta. Vamos a ver algunos tipos de oraciones. Ustedes hace como 3 semanas les comieron la lengua porque ustedes están muy callados hace rato. Algo pasó, debe ser porque ganó Colo-Colo, yo no sé. Pero algo pasó. Han hecho una confabulación con el pastor, eso me estoy dando cuenta. ¿Cierto? Que no quieren decir nada, no me quieren decir amén. Pero la primera oración que vamos a ver es la oración de fe. Cuando es fe, es cuando le pedimos al Padre conforme a su voluntad. Esta oración siempre está basada en lo que Dios ha revelado en su palabra. Por eso nunca contiene un si es tu voluntad. Esta clase de oración es la más usada. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando creemos, viene. ¿Cuándo creemos? Cuando oramos. ¿Cierto? Entonces las personas dicen, ¿y después qué hago? Da gracias. Cuando recuerdes, sigue dando gracias. Sigue declarando lo que ya has creído. El problema es que muchas veces no creemos cuando oramos. Y queremos creer cuando veamos. Y debemos creer antes. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando oramos? Hay muchos hombres de Dios, muchas personas que antes de ir a la oración, mucho antes, estoy hablando de predicadores, gente, maestros, que antes de ir a la oración repasan algunos versículos de la Escritura, refrescan eso en su corazón y luego oran, ya sea para una oración de acuerdo, una oración de fe. A veces no hay tiempo, es verdad, pero sí también es verdad que es bueno que repasemos las Escrituras, porque a veces, como decimos en Chile, se nos envuela la perdiz, ¿cierto? Y de repente como que no, si nos escuchamos, muchas veces decimos, ¿y qué estoy orando? Estoy orando si es que es tu voluntad, estoy orando incredulidad, ¿qué estoy orando? La oración son los rieles por donde va tu tren. Y si tú no estás seguro de qué es lo que estás orando, entonces no estás poniendo bien los rieles. Y tu tren, hasta cierto punto, no está yendo a ningún lado. Está detenido. Muchas veces en nuestra vida las cosas están detenidas. Pero no es porque no es la voluntad de Dios. Una vez más lo vamos a explicar. Walter, ya que no está el pastor, tengo que hacerlo yo, ¿cierto, Walter? Ya que no está Rubén, te tocó, ¿cierto? Entonces, Walter es Dios. Porque como tiene la cara de bueno que tiene, ¿cierto? Entonces, Walter es Dios. Y Dios me ha dado todo en Cristo Jesús. Ok, tira tu mano. Me ha dado todo. ¿Dios me lo ha dado, sí o no? Sí. Ok, ¿yo lo tengo? No. ¿Qué tengo que hacer yo? Recibirlo. Gracias, Dios. Lo tengo todo en Cristo Jesús. Gracias, Walter. Si yo no lo tomo, entonces nunca es mío. Cuando yo oro, yo creo lo que Él hizo y yo en mi oración tomo lo que he creído. Lo que Él habla en la palabra, yo lo tomo en la oración y lo hago mío. Entonces, la próxima vez que oro, ¿tengo que tomarlo otra vez? ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Paso al siguiente tipo de oración que es de gratitud, de alabanza. Y puedo darle gracias al Señor por lo que ya es mío. Ese es un error que frecuentemente cometemos. Porque decimos, pero si Dios me lo dio, pero nunca lo tomamos y nunca lo hacemos propio.
La oración de fe, entonces, toma lo que Él nos ha dado. Creemos y os vendrá. Creí y vendrá. Siempre funciona de esa forma. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, en este versículo tenemos grandes verdades. Dice, que seas prosperado. ¿Qué significa ser prosperado? ¿Significa tener más dinero? ¿Qué significa la palabra próspero? La palabra próspero, en simples palabras, significa un buen viaje. Que tú tengas todo para un buen viaje. El viaje de la vida, ¿cierto? Y dice que en ese viaje tengas todas las cosas que necesitas. Y que además tengas salud. O sea, hace un énfasis especial. Que tengas salud. Y dice, ¿cómo? Así como lo vas entendiendo en tu alma. Muchas personas no toman y no tienen porque no entienden lo que Dios ya ha hecho. Cómo Dios nos ha dado todo lo que corresponde a la vida y a la piedad en Cristo Jesús. Dios nos ha dado todo, no ha retenido nada de nosotros, no hay nada que Él diga, no. Bueno, en realidad hay una cosa que ha retenido, que dice que el Padre lo sabe solo, en su sola potestad. O sea, es algo que nadie más sabe, que es el día y la hora del retorno del Señor. Eso es algo que nosotros no sabemos. Pero lo demás, en cuanto a lo que necesitamos para la vida y para lo espiritual y lo natural, Él nos ha dado todo. No necesitamos nada más. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se le pidan? Muchas personas, una vez más, tienen una forma de ver a Dios enojado, un Dios malo, un Dios que no quiere darnos las cosas. Pero aquí, una vez más, la Escritura nos dice que Él es un buen Padre y que Él quiere darnos cosas buenas, no las cosas malas. La voluntad de Dios es que nuestras necesidades espirituales y físicas, materiales, estén suplidas. Cuando nosotros queremos entonces hacer este tipo de oración, tenemos que declarar lo que dice su palabra. Darle gracias porque ya es nuestro. Y descansar. ¿En qué descansamos? ¿En cuántas veces lo tengo que repetir? ¿En cuántas veces confieso y doy gracias por eso? No, en que Jesús lo que hizo es suficiente para que yo pueda tomar lo que Dios me ha dado. O sea, nunca cuando yo voy delante de Dios miro mis méritos. Nunca voy delante de Dios mirando si es que yo fui buena, si yo fui mala. No, porque cuando yo voy delante de Dios siempre me debo mirar en Cristo. Siempre debo mirar la obra terminada de Jesucristo, lo que Él hizo por mí. No hay nada que me quite de tomar lo que Dios me ha dado. No hay nada que me retenga Dios, porque Jesucristo me puso en una posición que nada me ha sido negado. Todo lo que Dios tiene es para mí, porque soy su hijo, porque estoy en Él. Entonces, cuando yo me paro frente a Dios, no voy, Señor, porque a mí me pasa que yo a veces veo personas que salen en la línea de oración y dicen, Señor, si tú me sanas, voy a venir a la iglesia todos los domingos, ¿cierto? Todos los domingos. Y tú no negocias con Dios. Dios no necesita tus domingos. Dios quiere tu vida. ¿Cierto? Entonces, no necesita tu domingo. Hay gente que dice, Señor, si tú me arreglas este problema económico, yo te voy a dar una ofrenda. Y después aparecen en la iglesia, nunca, ¿cierto? A pagar la manda, a dar la ofrenda, nunca. Negocian con Dios. ¿Por qué?
porque tratan de obtenerlo por sus propios méritos. Nunca vayas con las manos ocupadas delante de Dios, porque si no, no vas a poder recibir lo que Él tiene para ti. Nunca vayas a Dios con tus obras a presentarla, porque si no, Él no va a ver la cruz, va a ver tus obras. Tienes que ir en Cristo. Tienes que descansar en lo que Él ha hecho por ti. Luego hay otro tipo de oración, la oración de consagración. Lucas 22:42 dice que Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Aquí sí que se ora de esa forma. Aquí sí que podemos orar: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. ¿Cuándo hacemos ese tipo de oración? ¿Cuándo nos dirigimos a Dios de esa forma? Cuando sabemos que tenemos que hacer algo, pero no queremos. Por ejemplo, Jesús, la crucifixión en ese tiempo era algo común. Era algo que ellos veían de continuo. Era algo que ellos entendían. La Escritura había hablado sobre Él. Él sabía el padecimiento del Cristo. Él sabía quién era. Por lo tanto, Él sabía a lo que se iba a someter. Y su cuerpo se resistió. Su mente se resistió. Y Él declaró delante de Dios y le dijo: ¿hay otra forma? ¿Hay otra forma de hacer esto? Y finalmente le dijo: si no hay otra forma, lo voy a hacer, Señor, a tu manera. Esa era una de las oraciones que más cuesta hacer. Sobre todo cuando nuestras emociones están involucradas. Sobre todo a veces cuando nuestros bolsillos están involucrados. Cuando alguien te ha ofendido. Cuando alguien no ha hecho las cosas de acuerdo a lo que tú piensas que deben ser hechas. Y debes perdonarlo, por ejemplo. Y debes poner la otra mejilla. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Cuando tomas decisiones importantes, para las mujeres a veces, cuando dejamos que nuestro esposo tome la decisión y no estamos de acuerdo. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Cierto? Hay momentos en nuestra vida, para mí hubo momentos específicos en mi vida, en que yo me había enfrentada al llamado de Dios y a lo que yo quería hacer, a lo que Dios me estaba mostrando dentro y lo que me estaba llamando y lo que yo quería hacer por mi cuenta. Yo quería seguir trabajando, yo quería seguir haciendo otras cosas, pero Dios dentro me estaba urgiendo hacia algo. Y me acuerdo que hubo una predicación en una escuela en la que ni siquiera yo iba a estudiar. Y fue la primera predicación. Y yo salí llorando adelante. Y dije: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y ese día tomé la decisión. No importa cómo se veía. No importa, no sabía bien todavía dónde iba. Solamente sabía que Dios había puesto algo en mi corazón. Y yo le dije: lo que tú has propuesto para mi vida, yo estoy dispuesto a hacerlo. Aunque mi cabeza no lo entienda, aunque mis ojos no lo vean claramente, yo estoy dispuesta a hacer tu voluntad, según como tú lo has planeado y no según yo. Que sea a tu manera y no la mía. Los jovencitos con las jovencitas, cuando se involucran en relaciones, en amores, ¿cierto? En pololeo, en noviazgo, amigos con ventaja, etcétera, 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 ¿cierto? Y saben que no es la persona correcta. Mi hermano una vez, ya era más joven él, y me dijo: ¿Dios deja que pololeemos? Entonces yo le dije: ¿por qué me preguntas eso? ¿Quieres licencia para algo? Le dije:
¿Quieres darle un ratito el gusto a tu carne? ¿Quieres pasarlo bien con la autorización de Dios? Entonces me dijo, ay, que eres pesada. Y yo le dije, no puedes torcer la palabra ni acomodarla a lo que tú quieres. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo, Él no cambia. Y si ha dicho algo, y yo confío, una vez más, yo confío, conozco su corazón y sé que Él quiere lo mejor para mí, entonces yo puedo descansar en Él. Y puedo decir, Señor, no mi voluntad. Entonces Dios tiene la solución para eso. Cuando estás en eso, dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces, ni siquiera tienes que orar en el momento, sales corriendo. Y yo le he dicho cómo pueden correr a veces, ¿cierto? Pero ahora hay visita, no puedo decir. Aunque sea sin ropa. Pero arranca, soldado que huye, sirve para otra batalla. Sale corriendo. Si en algún momento, que sé que lo tienen, un momento de lucidez, corre. Huye de las pasiones juveniles. Señor, no mi voluntad, la tuya. Nosotros decimos, cuando oramos, ¿cierto? Nos sometemos a la voluntad del Padre. Mira, si yo les mentiría, si yo les dijese que yo entendía todo el primer día, que Dios me dio una visión, un sueño, se apareció un ángel y me dijo, Claudia, sacó un LED cuando no había LED y me dijo, aquí está tu vida más adelante. Es mentira. Yo no sabía ni veía nada. Pero más bienaventurado es creer cuando no ves que cuando ves. No necesitas esperar ver, necesitas creer y necesitas confiar. Y si tú sabes que es la voluntad de Dios, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Eso implica consagración, dedicación y sumisión. Y eso era difícil para Jesús por lo que iba a pasar. Jesús no quería cambiar las cosas, sino que en el fondo es lo que estaba diciendo, entiendo que no hay otra manera, entiendo que si hubiese otra manera tú ya me habrías dicho, pero es difícil para mí hacerlo. Aún así, lo voy a hacer de esta manera. Eso es lo que está diciendo en chileno. Oración de entrega. Dios está totalmente en contra de la preocupación. Lo voy a decir de nuevo. Dios está totalmente en contra de la preocupación. La preocupación no produce nada. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Cierre los ojos. Apriételo bien fuerte. Ahora preocúpese 3 segundos. Ya, ¿qué produjo? Un huevo, por lo menos, muéstremelo. ¿Cierto? ¿Qué produjo? Nada. Ahora, preocúpese 1 hora. ¿Qué produce? Nada. La preocupación no produce nada de acuerdo a lo que tú has creído. Lo único que hace la preocupación es producir tensión, es producir agitación, es producir muerte. Hay gente que está tan preocupada que... ¿Cierto? Sí. Hay gente que no puede descansar. Hay gente que no sabe vivir sin preocuparse. Es como que anda buscando por qué preocuparse. No, los niños, no, esto, el país, el mundo. Y ya por último ponen el Discovery Channel y empiezan, en los planetas, viene un cometa. Buscan por qué preocuparse. A veces su vida es tan tranquila, entonces se empiezan a preocupar por los vecinos. ¿Cierto? No, es que la vecina me contó que su hija... No, yo conozco gente así. Yo conozco eso. Yo he visto. Yo he oído.
Entonces, no, su vida es demasiado tranquila, por lo tanto empieza a tomar las preocupaciones de su hermana, de su vecino, del de allá, del de acá. Entonces, ¿por qué? Porque no saben vivir tranquilos, no conocen la palabra paz, no saben lo que es quietud. Si no tienen nada que preocuparse, se desesperan. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, o por nada estéis ansiosos, ¿cierto? Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No, usted está loca. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia amplificada. No estéis afanosos ni tengan ninguna ansiedad sobre ninguna cosa. No estés afanoso. No te inquietes. No tengas ninguna ansiedad. No tengas ninguna preocupación por ninguna cosa. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que dice, ¿cómo tú puedes dormir tranquila? La paz de Dios. Gloria a Dios. Mi confianza está en Él. Sí, mira, si aunque tú no duermas, aún así no vas a saber, no vas a cambiar. Hay cosas que no las vas a cambiar tú. No tienes el poder para hacerlo, lo natural. Tu humanidad, voy a empezar a desaparecer, está sonando un celular, ¿cierto? Entonces, salió una ovejita sonora. Bueno, entonces, no hay nada que tú puedas cambiar en tu humanidad. Tú necesitas reposar en el poder de Dios. Tú necesitas descansar en lo que Él ya ha dicho. Tú necesitas descansar en su perfecta voluntad. Y la voluntad de Dios es conocida para ti. Él no la ha escondido de nosotros. Por lo tanto, tú puedes descansar. ¿Por qué Él cuida tu corazón? Bueno, ahora, científicamente, todos saben que el estrés y la preocupación finalmente es uno de las causas, gracias, para los infartos y los ataques al corazón, ¿cierto? También las personas saben que los niveles de estrés se alteran los niveles en la sangre de colesterol y un montón de otras cosas, que no eliminan las toxinas tu cuerpo como debe eliminarlas y quedan dando vuelta y generan problemas. Entonces, finalmente, eso afecta a tu cuerpo. Pero cuando dice guarda tu corazón, entonces es porque te cuida, te protege. Dice, y sus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra dice que nosotros tenemos el yelmo de la salvación o el casco de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Debemos pensar como Dios piensa. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a alguna dificultad, una vez más, no vas a cambiar nada con preocuparte, no vas a cambiar nada con ponerte ansioso, no vas a lo peor va a ser peor, porque hay momentos en que tú necesitas ayudar a alguien y a veces al que vas a ayudar está más tranquilo que tú. ¿Ha visto usted esos casos? Que no. Y cuando nació mi hija Natalia, hace ya harto años, yo tenía 24 en ese entonces, podrán dar cuenta que ha pasado harto tiempo. Entonces, tuve una enfermedad rarísima al corazón y mi diagnóstico era malo, malo y más malo. Y cuando estaba allí, hospitalizada, ¿cierto?,
con oxígeno, lleno, monitoreada por todos lados, perdía casi 1 kilo de peso diario, me querían operar del corazón a corazón abierto, hice una miocarditis, ¿cierto? Una inflamación del corazón, dejó de funcionar la mitad del corazón y comprometió un pulmón. Entonces, estaba en eso y yo recién estaba aprendiendo de las cosas de Dios. Y yo dije, Señor, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Yo no puedo meterle la mano en el corazón y hacerme así, sacarme el líquido de los pulmones, no puedo hacer nada. Yo decido confiar en ti. Si tú vas a usar a los médicos, yo estoy aquí y todo lo que hagan, todo tratamiento, mi cuerpo, yo sin saber el poder de la confesión y sin saber el poder de lo que es de las palabras en tu boca, el poder de la lengua. Y yo dije, estoy aquí, tú tienes a los médicos adecuados para mí, ellos van a saber cómo tratar lo que yo tengo y mi cuerpo va a reaccionar bien. Entonces, cuando me iban a ver, fue muy chistoso porque mi mamá trabaja en el hospital. Entonces, mi mamá me iba a ver a la hora de colación. Y a mí me servían el almuerzo. Y mientras mi mamá me iba a visitar, se comía todo mi almuerzo. ¿Ya? Y me decía, ¿cómo estás? Y se empezaba a comer, uy, que está rico esto. Y se comía todo. Yo le decía, come nomás, mamá. Yo no tenía mucha hambre. ¿Ya? Y estaba ahí y después le tocaba el turno al pastor. El pastor en ese tiempo, nuevo creyente, también era muy acelerado, cosa que ustedes no conocen, ¿ya? Y llegaba así, Claudia, tengo 30 minutos porque me tengo que ir a correr al trabajo y tengo que hacer... Y se sentaba. Y yo le decía, tranquilo, ¿cómo están los niños? Bien, tranquilo, te va a ir bien. Porque él trabajaba en un trabajo que el proyecto tenía que estar para una semana antes. Entonces era todo, y eso súmele su personalidad en ese momento. Entonces, y después, no vino mi suegrita hoy día, ¿cierto? No, pero ella conoce esta historia. Entonces después vino mi suegra a verme. Se supone que nadie que iba a ese lugar, porque yo estaba hospitalizada en preparo, o sea, mi corazón en cualquier momento, ¡pum!, ¿ya? Entonces yo no tenía que recibir ninguna emoción. Ya estaba mi mamá comiéndose mi comida, Juan Carlos que me iba a ver y que me contaba toda la tragedia del trabajo, y después llegó mi suegra. Y mi suegra entra, ¿cierto?, a la habitación, me mira, que estoy con un monitor del corazón ahí, ¿cierto?, que estoy con oxígeno, que estoy... Y me ve y me dice, ¡ah! ¡Ay! Me tomé 2 pastillas y no me calmé. Entonces yo la miro y le digo, no me voy a morir, tranquila. ¡Ay! Me decía. Y se sentó a mi lado y yo le hacía cariño, tranquila, cálmese. No va a pasar nada. Entonces, en la siguiente ronda vino el doctor y me dijo, o tú eres rara o tu familia es bien rara, me dijo. Porque todo el día te estamos mirando en tu habitación y vemos todo lo que pasa. Y yo le dije, y me dijo, y en vez de todos venir a calmarte a ti, tú los tienes que calmar a todos. Y yo entendí algo. Cuando confiamos, hay paz. En el creer hay paz. Y hay gozo. Yo no estaba llorando. Yo sabía que yo me iba a parar de esa cama. Yo tenía 3 opciones. Estas son las 3 opciones que me dio el doctor. La primera era que los medicamentos hicieran efecto. La segunda era que con una operación sacaran un músculo del estómago, envolvieran el corazón y lo ayudaran a trabajar. Y la segunda era un trasplante. O sea, y la tercera el trasplante. Entonces, obviamente, ¿por dónde apunté yo? La primera, ¿cierto? Y esa fue mi declaración sobre mi vida. Y el Señor es fiel. Y así fue. Entonces, cuando nosotros hemos confiado en Dios, cuando nosotros hemos entregado nuestra ansiedad, ahora yo lo puedo explicar porque ahora sé la Escritura y todo. En ese momento lo hice
porque eso es lo que estaba en mi corazón y eso era lo que fluía en ese momento y eso es lo que yo entendía, de que si yo le había pedido algo a Dios, Dios se iba a preocupar de lo que yo le había pedido. Entonces, yo dejé esa ansiedad, me libré de esa preocupación y dice la primera de Pedro 5, del 6 al 7, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo y depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Echemos sobre Él nuestras ansiedades. La Biblia dice, echen, desháganse de eso. Es como cuando las personas empiezan a tirar cosas, tira tu ansiedad, déjala de lado, deshazte de ella, déjala sobre Él. Él tiene cuidado de ti. Él no te va a dejar. Recuerda lo que dice Hebreos. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Ni siquiera imagines en algún momento que yo no voy a estar contigo porque te amo. He dado mi vida por ti. Nunca nos deja. Nunca nos desampara. Él conoce. ¿Qué debemos hacer nosotros? Reemplazar esos pensamientos de preocupación y ansiedad por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú oras y entregas eso, Walter, otra vez, por favor. Lo siento. Walter es Dios de nuevo, ¿cierto? Entonces, esta mi ansiedad dice que la tire sobre él. Echen sobre él la ansiedad, no, pero se la voy a pasar, ¿cierto? La voy a dejar en él. ¿Qué significa que yo ya no la tengo? Pero hay gente que hace esto, Señor, te lo entrego a ti, Padre, gracias, yo sé que tú tienes cuidado de mí. Ay, ¿por qué las cosas no están funcionando de acuerdo a lo que tenía que funcionar? Ay, ¿por qué no me resulta? Es que esto de la fe es tan difícil. ¿Se la dejé a él o no se la dejé a él? No. Entonces, Padre, yo confío en ti. Y te dejo mi ansiedad. Sé que tú me cuidas. Entonces, cuando viene de nuevo ese pensamiento que quiere que yo la tome de vuelta, yo digo, no. Gracias, Señor. Yo te lo he entregado a ti y tú te preocupas de mí. Yo soy tan importante para ti porque tú diste a tu hijo por mí, me diste todo. Él murió por mí y me pusiste en un lugar que yo no estaba antes y comienzo a meditar en la palabra de Dios y comienzo a hablar lo que he creído. No creas, gracias Walter, Dios, perdón. No creas que no van a venir pensamientos a tu mente, pero tú puedes dejarlos como pensamientos y no darles vida con tus acciones o con tus palabras. No significa, porque tú has creído aquí, pero la batalla es acá. Entonces, ¿qué haces? No le das vida a ningún pensamiento que no esté de acuerdo a lo que está escrito. Y eso lo haces con tu boca. Necesitas estar hablando y declarando la palabra de Dios, porque si no, te va a robar lo que tú habías obtenido. Oración de acuerdo. Mateo 18, del 18 al 20. 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración de acuerdo es muy poderosa. La oración de acuerdo, la oración de acuerdo te ayuda, porque no solamente estás tú en esta oración, sino que tienes a alguien a tu lado, un partner, tu esposo, tu amigo, ¿cierto? Alguien a tu lado que cree lo mismo que tú crees. Tú no puedes hacer una oración de acuerdo con alguien que no cree lo que tú.
cuando estábamos en el hospital orando por nuestra hermana Mandy, hicimos una oración de acuerdo a lo que estábamos allí. Y dijimos y declaramos, Señor, conocemos tu voluntad, sabemos cuál es tu voluntad para Mandy y entendemos, Señor, que ella va a vivir, que ella tiene mucho más que hacer. Por lo tanto, hablamos a su cuerpo y declaramos vida, declaramos salud, declaramos sanidad sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús sabemos que los exámenes van a salir correctos porque ella está bien. Tú ya has hablado sobre su vida. ¿Y cuál fue nuestro término final? Amén. Así sea. Cuando oramos en acuerdo, tenemos que entender que tenemos que estar parados en la misma base. Si una persona no entiende la voluntad de Dios sobre un área, entonces no te puede acompañar en ese acuerdo. Entonces tú te pones de acuerdo antes, estás de acuerdo durante la oración y después. ¿Qué significa después? Que la otra persona no te va a estar llamando así como, ¿resultó o no resultó? ¿Por qué? Porque ha creído junto contigo. Entonces, ¿cuál es el llamado de la otra persona? Gracias. ¿Te das cuenta que Dios es bueno? Porque sabemos que tenemos lo que hemos creído. Sabemos que tenemos las peticiones, sabemos que tenemos. Te va a animar en tu fe, no va a cuestionar tu fe. Otra historia. A veces la historia se ilustra más lo que les quiero explicar. Había una hermana en la congregación. Esta hermana tenía una enfermedad que para ella era muy molesta y vergonzosa porque eran hemorroides y a nadie le gusta decir que tiene hemorroides ni tampoco sufrir los hemorroides. Entonces ella se juntó con amigos que tenía de otra congregación y les contó que ella había creído a Dios por su sanidad. Y estos eran como los amigos de Job. Empezaron a decirle que no, que cómo se le ocurría creer eso, que la sanidad no era la voluntad de Dios, que Dios a veces sanaba, a veces no sanaba, que aquí, que allá. Y ella nos llamó llorando, destrozada. Y nosotros le dijimos, ¿qué pasó? Es que me dijeron esto, ¿pero qué pasó? ¿Dónde estás? En tal lugar, ven a la casa. Llegó a la casa y revisamos las escrituras de nuevo con ella. Por su llaga hemos sido sanados. ¿Cuál es la voluntad acerca de la sanidad? Cuando Jesús oraba por los enfermos, sí quiero, le dijo al leproso, ¿cierto? Y empezamos a repasar las escrituras y comenzó a levantarse de nuevo en ella fe. Una vez que hicimos eso, le dijimos, vamos a hacer una oración de acuerdo y vamos a declarar tu total sanidad. Vamos a maldecir esos hemorroides. Y nos tomamos de la mano, oramos juntos los tres, ya. Y creímos. Y ella después andaba feliz. ¿Por qué? Porque había creído. Entonces estaba feliz y después nos dijo, pasaron unos días y por fuera no había ningún cambio. Pero después, estos hemorroides que ella tenía que operarse, yo sé que algo que no es rico de escuchar, pero se fueron achicando, me dijo, esto era como que eran unos granitos de uva y se secaron. Se fueron drenando, se secaron y desaparecieron. Y los amigos después la llamaban para saber cuándo la iban a operar. Y ella les dijo, no, soy sana. Pero tus hemorroides desaparecieron. El Señor me sanó. Y ella pudo ahora testificar a ellos de lo que Dios había hecho en su vida. Oramos muchas veces en nuestra casa por finanzas, por muchas situaciones. Y declaramos, Señor, tu voluntad es esta. Nosotros nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús y decimos, de acuerdo a tu palabra, declaramos. Y después nos animábamos los unos a los otros.
no seamos como los amigos de Job. No a veces le damos más tiempo a Satanás que el tiempo que le damos a Dios. Porque a veces creemos, y es verdad, que ocurren milagros, pero también es verdad que las cosas también se van manifestando de a poco. Un milagro es una alteración del tiempo. El tiempo se altera y algo se mueve rápidamente y tú lo ves rápidamente hecho. Pero hay otras cosas que se mueven más lento, pero no por eso no se están moviendo. Y cuando oramos en acuerdo, entonces tú tienes que saber lo que has hablado y lo que has declarado, lo que has creído. Tú tienes que entender que Dios está de acuerdo primero contigo, que Jesús está de acuerdo con lo que tú ya has hablado y Él ha dicho amén a eso. Él ha dicho sí a eso. Y que Él lo ha manifestado en su palabra. Y que a lo mejor no lo ves como el microondas que hace ti, 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 un minuto, pip, y está listo. Pero lo puedes saber en 2 días, en 3 días. Hay situaciones que te han llevado años llegar a un punto y no le dan ni un mes a Dios. Y después dicen, no, esto de la fe, ya sé por qué no funciona. Tu boca. No creíste. Ya sé por qué no está, porque estás dándole vida con tus palabras a algo contrario a lo que has creído. Por lo tanto, se contradicen. Y como tú eres el que tiene más autoridad en tu vida, sobre tu cuerpo y sobre tu vida que cualquier otro, entonces lo que tú hablas viene a ser lo que tienes. Entonces, con razón Santiago dice, el que duda es semejante a una ola del mar, que está de aquí para allá, pero no llega a ningún lado. Tú tienes que tomar una posición en esto. Como dice Efesios, párate firme. Esto es lo que hemos creído. Hijos, esto es lo que hemos creído. Papá, mamá, esto es lo que hemos creído. Amigos, esto es lo que hemos creído. Compadre, perrito, esto es lo que yo creí. Nada me mueve de allí. Tienes que tomar partido en esto. Tienes que decidir a qué lado estás. Pero no puedes estar de un lado para otro. La Biblia dice que el que es así ni piense siquiera que va a recibir alguna cosa. Habla una cosa un día, al otro día la deshace. Habla una cosa un rato, al otro rato lo deshace. Entonces, avanza 2 pasitos, después retrocede 3 pasitos. Avanza 2 pasitos, después retrocede 4 porque ese día andaba depre. Tienes que tomar una decisión. Y tienes que, si has dicho, si has creído, entonces tú debes seguir en eso. Y no dejar que esto, como ya lo vimos anteriormente, ¿cierto?, te juegue chueco. Tú cuando haces una oración de acuerdo, no estás orando por alguien, estás orando de acuerdo con la palabra de Dios. Tú estás diciendo, yo he creído esto, por lo tanto, no se trata, no tiene que ver con, ¿cómo lo podría explicar mejor? No depende tanto de con quién estás orando,
sino de lo que está en el corazón de ambos, de lo que han creído. Y sus dos corazones, más lo que Dios ha dicho, entonces está hecho. Su confianza, fe es confiar. ¿Han creído? Sí, entonces hay paz. Y si vas a hablar algo que está en contra de eso, muérdete la lengua, cierra la boca, no digas nada. No te quejes. No trates de preocuparte porque no sabes qué hacer, porque nunca antes tuviste tanta paz. No trates de reemplazar. No trates de tomar esto de vuelta y preocuparte un poquito para sentirte bien o para que la gente, porque a veces queremos caerle bien a la gente. O sea, a veces la gente no entiende por qué tú tienes tanta paz, por qué estás tan confiado, por qué puedes dormir tranquilo. Y es como, oye, pero yo en tu caso, yo no estaría descansando así como tú estás descansando. Yo estaría de guata orando toda la noche. Pero si hemos creído. Los niños, me gustan los niños, porque creen. Entonces, muchas veces en nuestra casa, nuestros hijos nos tapaban la boca con su fe. Y cuando nosotros íbamos a dar un paso hacia la preocupación o hacia decir algo en contra de lo que habíamos declarado, ellos inmediatamente decían, ¿pero no oramos esto? Y nosotros así como, sí. ¿Pero no dijimos esto? Muchas veces dijeron, papá, mamá, ¿por qué están preocupados por esto? Si ya declaramos que Dios lo hizo. A los adultos nos cuesta mucho más por toda la información que manejamos. Descansar en Dios. Cuando has creído, hay gozo y paz. Paz significa nada roto, nada falta, nada quebrado. Si yo he creído, puedo descansar. Si yo he creído, puedo disfrutar. No soy una mala madre si no estoy llorando y sufriendo cada 5 minutos por mis hijos. Porque hay personas que piensan así. Esta persona está mala madre porque no se preocupa por sus hijos. No. Tú le estás enseñando algo a tus hijos que es mucho más valioso. Estás enseñándoles a confiar en Dios y les estás enseñando con tu ejemplo. Eso a ellos no se les va a olvidar. Porque nada de lo que tú hagas garantiza el futuro de tus hijos, en el sentido de que tú puedas quitarles del camino los tropiezos de la vida. Nada de lo que tú hagas va a poder impedir que haya momentos en que ellos se sientan mal o que lo pasen mal por algo. Pero si tú has puesto fe, has sido un ejemplo de fe en su vida, le has enseñado a confiar en Dios, entonces ellos van a saber que no importa lo que pasen, Dios está con ellos y van a salir adelante. Es lo más precioso que le puedes heredar a tus hijos, a tu familia, es tu fe. Enseñarles a confiar en Dios, es mostrarles el corazón de Dios, ser un ejemplo, que ellos te vean, que te escuchen, que vean, no tapes tus errores, convérsales de tus errores y dile, ¿saben qué? Estuve a punto de hacer esto, pero recordé la palabra de Dios y eso me hizo reaccionar. No es malo hacer una oración de acuerdo con los niños. Con esta historia voy a terminar. Había un hombre que tuvo un ataque al corazón y lo dieron por muerto. Luego le hicieron masajes cardíacos, vivió, pero quedó en un estado muy mal.
Su cerebro había estado mucho tiempo sin oxígeno, por lo tanto los doctores dijeron que iba a quedar vegetal y no había nada más que hacer. Este hombre despertó de ese estado y cuando él despertó, él contó que cuando él estaba en ese estado, él efectivamente vio el túnel y toda esa cosa de la luz y todo, y llegó a un lugar precioso de luz y contó cómo era ese lugar, contó quiénes estaban en ese lugar, pero también les dijo, Jesús me habló y me dijo, no te puedes quedar aquí. Y él dijo, ¿por qué? Si me gusta este lugar. Es una paz que no puedes describir. Dijo, me quiero quedar. Y le dijo, no te puedes quedar. Tu hijo de 2 años está orando por ti. Y él ha creído. Tengo que enviarte de vuelta. No menosprecien al Dios que está detrás de la oración. Cuando hemos confiado y hemos creído, el poder que está disponible en la oración es más grande de lo que podemos imaginar muchas veces. No menosprecien el orar con sus hijos en brazos, con sus bebés pequeños, con los más grandes sobre todo. No menosprecien el orar en familia, el hacer declaraciones de fe juntos, el hacer oraciones de acuerdo, el hacer una oración de consagración cuando hay un llamado en la familia, hacerlo juntos. No menosprecien y aprendan a jugar, ¿de acuerdo? A lo que tengan por delante. Si es ping-pong, ping-pong. Si es fútbol, fútbol. No mezclemos las reglas, porque lo más importante es ganar el partido, ¿cierto? Amén. La próxima semana vamos a seguir con los otros tipos de oraciones. Creo que